los familiares no están al 100% con ellos y no hay esos cambios de posiciones que se deben de hacer cada hora. Las heridas que ustedes llegan a ver normalmente son heridas que están infectadas o que tienen una mala cicatrización. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada en fisioterapia Erika Ahumada. Erika es presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas Dermatofuncionales de México y también es licenciada en fisioterapia dermatofuncional, ¿verdad? Sí. Erika, pues bienvenida aquí a tu podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. El tema del día de hoy vamos a estar hablando de manejo correcto de heridas. Cuando nosotros hablamos de heridas, pues es remontarnos a miles y miles de años, ¿no? Yo creo que desde que existe el ser humano, pues hay heridas. Entonces, en la prehistoria o antes, no había lo que conocemos ahora de cómo manejar las heridas como tal. Antes, las heridas de guerra, cuando salían la gente a cazar, pues esas heridas se contaminaban, se infectaban y las personas fallecían no por la herida como tal, sino por la infección. También con los egipcios, ellos fueron los que iniciaron ahí con papiros y cosas así para empezar a manejar las heridas como tal. Pero si nosotros vemos qué busca la fisioterapia dermatofuncional, ¿qué es? La fisioterapia dermatofuncional es la rama que estudia la piel. Okay. Nosotros nos diferenciamos de un dermatólogo. Los dermatólogos sí pueden recetar, pero nosotros estamos rehabilitando la piel. Es por eso que se llama fisioterapia dermatofuncional. Ok, ¿y qué busca en sí la fisioterapia dermatofuncional? Sé que parte de las heridas y manejo de las heridas pues es importante dentro de lo que ustedes hacen, pero a lo mejor para muchos que no conocen y que a lo mejor no ubican al fisioterapeuta dermatofuncional, porque cuando escuchamos fisioterapeuta pues nada, nos vamos a rehabilitación de heridas, de que tuve una fractura. Entonces, ¿qué es lo que hace el fisioterapeuta dermatofuncional? Bueno, la fisioterapia dermatofuncional abarca muchas áreas. Te podemos manejar desde una cirugía plástica en pre, trans y postoperatorio, que ahorita pues nadie la conoce, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos resaltando todavía. También trabajamos pie diabético, heridas abiertas, linfedema y lipedema. Y también podemos manejar las operaciones que son ortopédicas, para la recuperación del paciente sea más efectiva y mucho más rápida. No nada más se centra en la parte de la piel, que sabemos que la piel es uno de los tejidos más grandes que tenemos. Ahorita, antes decíamos que era la más grande, pero al parecer por ahí el endotelio es lo que más grande existe o el órgano más grande que tenemos, ¿no? Pero la piel no la podemos dejar como tal. No es nada más buscar la parte estética, sino la parte funcional. ¿Cómo se irían ustedes diferenciando en ver si es por estética o si es para que sea funcional una persona y buscando el bienestar de una persona como tal? Por ejemplo, hay algunas operaciones en las cuales las cicatrizaciones están muy atrofiadas y que es una de las causas por la cual el paciente no puede movilizar bien su miembro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es como nosotros entramos en medio de la fisioterapia rehabilitadora, pero en la piel. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, en lo estético entraría, por ejemplo, a lo mejor una cicatrización de una caída que me lastimé o me rajé la ceja. Entonces ahí nosotros entraríamos para que la cicatrización, fuera más estética, que casi no se vea, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres de cirugía plástica, nosotros también entramos ahí para que su cicatrización en abdomen bajo sea mucho más finita y que casi no se vea, ¿no? Al momento de usar un traje de baño, en caso de ellas, ¿no? En una cicatrización, por ejemplo, ortopédica, que sea una fractura o una prótesis de cadera, o algo oncológico, que por ejemplo en lo oncológico hay veces que sale la osteosarcoma. Uh-huh. El osteosarcoma pues hay veces que se encuentran en niños, entonces muchas veces tienen que retirar la parte del hueso afectado y es una cicatrización pues demasiado larga, ¿no? Claro. Entonces en esa cicatrización nosotros entramos ahí para poder que la paciente empiece a mover bien su flexión de rodilla, que pueda flexionar bien su cadera, toda esa. ¿Por qué? Porque muchas veces el músculo
se atrofia junto con la fascia. Ok. Y muchas veces la fascia jala la piel. Entonces, nosotros entramos mediante agentes físicos para poder hacerla funcional. No te va a quedar estética, pero te va a quedar funcional tu cicatrización y te va a permitir hacer tu movimiento completo, sin ninguna limitación. Sí, y mucha gente a lo mejor se pregunta, bueno, y estamos hablando de heridas, de cicatrización, pero a lo mejor alguien no tiene una cicatrización mala y dice, bueno, pues que a mí me hicieron una herida y la verdad es que no se me nota. Pero aquí también es importante comentar a la gente que hay personas que sí no cicatrizan de una manera adecuada y que tienen, o va a definir mucho el postoperatorio o lo que llega a pasar después de que nosotros suframos algún tipo de herida, cómo se va a mejorar la cicatrización como tal. ¿Cuáles serían las etapas para nosotros saber cómo va una herida? O sea, sabemos que yo estoy caminando, voy en la calle, a lo mejor tengo un accidente, me fracturo o algo, una herida como tal. ¿Cómo va la progresión de la herida como tal? Para que ustedes digan, bueno, esta persona a lo mejor va a funcionar su cicatrización bien o va a tener una mala cicatrización. ¿Cómo es ese proceso? Todo depende del organismo. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando suelen pasar este tipo de cosas, yo siempre les digo, a ver, ¿qué tipo de cicatrización tienes? Hay que evaluar tus cicatrizaciones anteriores para ver por qué o qué está provocando que tu cicatrización esta se vuelva atrófica, queloide o una cicatrización adherencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento de que nosotros entremos a valorar, va a pasar por una etapa primero, que es el sangrado. Primero va a haber el sangrado, después va a pasar al tejido granuloso y del tejido granuloso ya va a pasar a la recuperación del tejido tisular, pero obviamente mediante el tejido granuloso, o puede ser que aumente el tejido granuloso más de 2 milímetros, o puede ser que una infección vaya a invadir esa herida. Eso sería como parte del proceso normal de una cicatrización. ¿Y ustedes cómo van evaluando para saber si una persona va a tener una buena o mala cicatrización? A lo mejor nunca lo han operado, nunca ha tenido una herida mayor, una herida grande, porque sabemos que hay diferentes tipos de heridas también. El cirujano puede a lo mejor en un momento determinado decidir si se cierra por primera intención, segunda o tercera intención. Uh-huh. ¿Cuáles serían las diferencias de primera, segunda y tercera intención? La primera intención es que vaya a haber una cicatrización fina, que no vaya a haber complicaciones. La segunda es que el tejido tisular vaya a cerrar, pero por dentro del tejido tisular la herida todavía sigue abierta. Ahí es cuando va a empezar a haber una muy mala cicatrización. ¿Por qué? Porque se puede volver a abrir esa herida. La tercera intención es que el tejido granuloso es demasiado y no puede disminuir. Los cirujanos muchas veces intentan cerrar, pero por más que intentan cerrar, el tejido granuloso sigue creciendo. Ahí es cuando nosotros entramos a lo mejor y con un agente físico, el ozonoterapia, no sé si lo has escuchado. Claro. El ozonoterapia ayuda a bajar mucho el tejido granuloso. No te lo va a bajar ni en 1 ni en 2 días. Todo depende de tu organismo. Sí puede, pero todo depende de tu organismo. Sí, todos los individuos pues somos diferentes. Hay quienes tenemos mejor cicatrización, otros no. A lo mejor también depende mucho de nuestro organismo, de nuestro, a lo mejor nuestra grasa que tengamos, porque sabemos que hay pacientes que tienen una obesidad pues mórbida. Si al momento de que el cirujano vaya a hacer alguna incisión, sabe o tiene muy en la mente de que esa herida muy probablemente no llegue a cerrar. Es cuando nosotros decimos que tiene una dehiscencia herida, ¿no? Que a lo mejor esa herida no terminó de pegar como tal. Y eso no significa que haya sido un mal cirujano que lo haya operado y que le haya puesto una mala sutura, sino simple y sencillamente que el organismo como tal de la persona pues no reacciona de una manera adecuada y esa herida pues se va abriendo y ahí es donde entran ustedes, ¿no? Muchas veces también puede ser por el hilo de nylon, que puede hacer que el cuerpo lo rechace. Entonces, es por eso que también se puede volver a abrir tu herida. De las heridas que ustedes llegan a ver, normalmente son heridas que están infectadas o que tienen una mala cicatrización. ¿Cuáles son las principales heridas que ustedes ven ahí? Yo veo de todo tipo de heridas, ¿no? Hay muchos fisioterapeutas que solamente se dedican a pacientes quemados y ahí entran pues con otras técnicas, ¿no? Yo estoy especializada en heridas abiertas como úlceras. Estoy también tejido necrótico
y también estoy en tejido granuloso. México es de los países a nivel mundial que tenemos tope en diabetes, en obesidad, lo mirábamos en entrevistas pasadas y sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa y que la piel de esta persona no muchas veces es muy tersa con el solo hecho de ser diabético. Por eso nosotros decimos que tienen que estarse hidratando y revisando muy bien su piel como tal. De las heridas de los pacientes diabéticos, ¿cuáles son las más comunes que le llegan a ustedes? El pie diabético. Sí, ¿cómo lo definirías o cómo llega ese pie? Porque también es importante que la gente lo sepa, porque no es necesario que tengamos nosotros que tener un pie diabético para empezarnos a cuidar. Y yo siempre les digo que si traemos a un paciente y lo ponemos enseguida de las personas que son o que tienen una enfermedad, pues apenas así, y a veces van a batallar para que hagamos caso, ¿no? ¿Cómo ves tú las heridas? Coméntale a la gente qué tipo de situaciones te llega a tocar para que pues agarre la onda, ¿no? Me ha tocado todo tipo de heridas de pie diabético. Me ha tocado que por personas que le dicen, que hay muchos médicos que le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que traes tapa las arterias o traes el tejido arterial, lo traes mal. Entonces hay muchas veces que el paciente ni sabe que es diabético y ni siquiera le han hecho la prueba de diabético. Entonces llega el pie como necrótico, negro, entre morado, verde, de muchos colores llega el pie. Entonces suele haber una úlcera ahí, que es la úlcera venosa que nosotros le llamamos. Es por la falta de circulación que hay en ese miembro. La herida puede empezar desde muy chiquita o de un día a otro puede aumentar su tamaño. Hay otros que puede ser en el pie gordo, causado por a lo mejor un mal calzado. También puede estar generando un hongo que lo pueda tener el paciente. Y muchas veces el tejido en el pie diabético podemos notar que suele haber muchas capas de piel en el pie, que es el que nosotros le llamamos el hongo. Muchas veces ese mismo hongo suele producir la úlcera. Entonces ahí empieza a ver que a lo mejor un poco de sangrado y no le toman mucho en cuenta, o a lo mejor una uña enterrada y ahí empieza a ver. Un paciente me llegó con un canicón. Un canicón me llegó y resulta que él no sentía si era diabético mi paciente. Él no sabía que traía ese canicón dentro del zapato porque no lo sentía, literal no lo sentía. Se quita el zapato, sale su pie sangrando y resulta que pues traía una herida abierta. Esa herida abierta fue mejorando, pero él decidió irse con una curandera. Wow. Y ahí fue cuando empeoró más, que ahí fue una trombosis, se le generó. Muchas veces también en los diabéticos puede generarse una trombosis si no se cuidan pues bien, ¿no? Sí, y eso ahí sumando ahí a lo que comentabas, pues el paciente diabético empieza con problemas circulatorios, aparte la sensibilidad se va perdiendo y como lo comentas, el paciente no siente que trae algo en el pie, no siente que trae algo en el calzado. Por eso siempre la recomendación de nosotros como médicos para los pacientes diabéticos es: revisa tu calzado, revisa si tienes una cosita tan simple como un hilo que esté en el calzado y que tú no te des cuenta. Va dañando poco a poco la piel hasta un punto en que genera una laceración, eso genera una úlcera. Como el paciente está descontrolado por lo regular, llegan bacterias ahí e infectan la herida como tal. Y es cuando empieza la úlcera a hacerse más profunda hasta el punto de llegar a un pie diabético como tal. Yo la verdad es que no sé cómo puede las personas esperar a un nivel tan grande de tener una infección tan severa, con un olor muy severo, porque esto huele muy mal, ¿no? Sí, huele muy mal. También me tocó una vez ir a un paciente, era un cuarto de 2x2. El paciente estaba totalmente acostado en el piso. A ese paciente le había dado un evento cerebral vascular. El paciente pues estaba muy mal, traía tráqueo. Me llaman y me dicen: Erika, ¿sabes qué? Ocupo que vengas para que evalúes a este paciente, que vea su herida, está muy profunda. Llego, como te comento, el paciente ni siquiera estaba en una colchoneta. O sea, estaba en el piso. Literal, está en el piso, estaba volteado boca arriba. Llego, volteo al paciente de lado. Lo primero, mis 2 puños podían caber dentro de esa herida. Olía muy mal. Al momento de evaluar,
me encontré un picadiente que de verdad, o sea, no sé cómo llegó ahí. Yo le pregunté a los familiares si era diabético el paciente, no me supieron explicar si era o no era diabético, porque no le habían hecho la prueba todavía. Llegó, el paciente estaba muy mal, ya tenía mucha temperatura, estaba temblando. Yo les dije, ¿sabes qué? Llévatelo porque traen mucha infección, ocupan que le hagan un lavado quirúrgico. Hasta ahorita yo ya no supe nada de ese paciente, no sé si se le cerró, si falleció, si aún sigue con vida, no sabría decirte, pero es uno de los pacientes que más me ha tocado. También me han tocado úlceras de 30 años y las he podido cerrar en 2 meses. Okay. Que eso es muy sorprendente porque cada organismo reacciona diferente. Y esta paciente de la úlcera de 30 años, la paciente no sabía que era diabética, pero le habían dicho, su diagnóstico era que era por una úlcera venosa. Que sí se podía decir que era una úlcera venosa porque a ella le quitaron varias arterias y varias venas de su pierna. Entonces es por eso que se le generó esa úlcera. Okay. Entonces llego yo, le empiezo a evaluar, duramos 2 meses, esa úlcera de 30 años cerró en 2 meses. Ok. Fíjate que qué importante es que nosotros nos acerquemos con personal que está capacitado y de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la paciente que tiene un problema urológico y es mujer, que vaya con su urogine. Las personas que tengan lesiones en la piel, pues es importante que busquemos a profesionales que sepan cómo tratar este tipo de casos, que tengan la experiencia de haber tratado muchos casos, como en el caso tuyo. Y sí, o sea, la verdad es que yo no sé cómo podemos esperar hasta llegar a los hospitales con gusanos, porque a mí en lo personal me ha tocado gente que llega al área de emergencias con gusanos en la piel. No sé si es descuido de los familiares, no sé si a lo mejor la persona le da miedo ir al hospital, no sé si es un tabú para la persona que le lleguen a tocar parte de su cuerpo. Muchos a lo mejor se imaginan que al momento de ya tener una úlcera pues ya van a amputar el pie, pero esa no es la realidad. O sea, hay fases de la cicatrización y hay fases de la herida que ustedes van manejando. ¿Cómo iría el proceso? Yo sé que cada tratamiento y cada persona pues es diferente, pero más o menos cómo ustedes van revisando o van evaluando, mejor dicho, cómo es el tratamiento. El tratamiento que se va a llevar con esta paciente, primero tenemos que evaluar bien el tejido de piel. Si la paciente tiene piel de pescado, que muchas personas así la conocen, que es la que se va descarapelando, tenemos que evaluar también en qué tipo de tejido está esa herida, porque la piel tiene diferentes capas. Claro. Entonces nosotros tenemos que ver en qué capa de la piel se encuentra. Al ver nosotros en qué capa de la piel se encuentra, nosotros ya vemos en cómo nos vamos a guiar por el tratamiento. Yo uso mucho el ozonoterapia. El ozonoterapia a mí me ha resultado de maravilla y muchos pacientes lo odian, pero ya que ven los resultados lo empiezan a amar. Pero ¿por qué lo odian? O sea, ¿es doloroso? ¿Por qué dice la persona que lo odia? Sí, es un poco doloroso. Más que dolor, es ardor. Ok. Entonces, cuando se lo estás inyectando al paciente, ya empiezan a sentir mucho ardor y es momentáneo, pero no les gusta. A nadie les gusta que nos piquen. Claro, y que nos dé dolor, ¿no? Exacto. Entonces, a esta pacientita, pues, obviamente no, se desesperó. Bueno, tengo otra paciente que te puedo contar. Que esta paciente, con ella estuve trabajando con ozonoterapia. Hay diferentes tipos de aplicación. Antes de entrar a esto, quiero platicarte primero del ozono. Claro. Hay diferentes tipos de aplicaciones de ozono. Puede ser inyectado, puede ser superficial, que solamente lo pones en una bolsa, lo tapas y pones una manguera. Ese no duele, solamente empieza a entrar el ozono. No duele, o sea, trabaja en la parte superficial de la herida solamente. Está el rectal, está el auricular y pues, como ya te dije, pues también está la inyección. ¿Cuánto tendría que esperar a lo mejor para ver una mejoría? Como sé, es diferente, cada paciente es individualizado y es un mundo, pero más o menos como ustedes van diciendo, creo que me puedo quedar con el paciente todavía buen tiempo o necesita ya cirugía, necesita pasarlo a un aseo quirúrgico o a lo mejor ya hasta una amputación, ¿no? Mira, yo antes de mandar al hospital a mi paciente, antes de un lavado quirúrgico, yo primero veo si el tejido aún es salvable,
porque si es salvable puedo aplicar el ozono y yo empiezo a ver cambios de coloración en mi paciente y así yo voy a ver una mejoría, si vamos a empezar a avanzar con el tratamiento o mejor mandarlo directamente al hospital, ¿no? Cuando yo decido mandar a mi paciente al hospital es cuando ya hay mucho tejido necrótico, yo ya veo que mi paciente a lo mejor puede llegar a una gangrena y ahí es cuando yo ya decido, ¿sabes qué? Vas directamente al hospital y que te hagan un lavado quirúrgico. Mientras yo pueda retirar, porque nosotros sí podemos usar bisturí para quitar el tejido dañado, que sea, por ejemplo, una falsa costra o pueda ser también tejido necrótico, pero que sea superficial. Sí lo puedo quitar, pero ya si es muy profundo, pues eso no. Entonces, mi tratamiento se basa mediante coloración. Yo voy viendo las fases de coloración. Y fíjate que también ahí nosotros nos llegan pacientes que tienen escaras. Sabemos que el paciente o que tiene úlcera por decúbito, que está mucho tiempo en cierta posición, pacientes a lo mejor que están o en terapia intensiva o que están en su domicilio postrados en una cama porque tuvieron un evento vascular cerebral o cualquier otra lesión que los dejó paralizados y que no pueden moverse en la cama. ¿A ustedes les llegan ese tipo de lesiones como tal? Sí. Más con los pacientes geriátricos. Ok. Que los familiares no están al 100% con ellos y no hay esos cambios de posiciones que se deben de hacer cada hora. Suele más ser en los puntos de más presión, que es, por ejemplo, en los tobillos, en el coxis, en la espalda. También puede producirse en la cabeza y hasta en las orejas. Sí, ahí la recomendación, ¿cuál sería? Aparte del colchón que se utiliza para los pacientes que están postrados en cama, ¿qué recomendaciones le darías a los pacientes que están postrados? El cambio de posición. Okay. Tiene que ser, si lo generan cada 2 horas, tienen que bajarlo a 1 hora o a media hora. Estarlo moviendo. Yo trabajo con 2 enfermeros, que esos 2 enfermeros se encargan de que ellos están tiempo completo porque las familiares no pueden estar. Entonces, ellos están movilizando a mi paciente cada hora. Y así, si tiene una úlcera, porque va a ser imposible que no se le esté generando, ¿no? Porque va a estar en puntos muy fuertes de presión. Obviamente mis tratamientos van junto con ellos. ¿Sabes qué? Mira, si tiene una úlcera en coxis, ahí me lo vas a voltear de lado y vamos a empezar a trabajar y tratar de que esa herida esté oxigenada, que no esté tapada siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas de las personas suelen taparla con una gasa y es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque se genera mucha humedad, la misma infección se empieza a generar ahí y es cuando la úlcera empieza a crecer y es cuando yo les digo, no, gasa no, sí la puedes tapar al momento en que a lo mejor lo voltees de lado o que vaya a defecar tu paciente. La herida tiene que estar totalmente abierta. Así es, nosotros lo vemos también en los hospitales. ¿Ustedes van a hospitales en caso de ser requeridos? Por ejemplo, un paciente que está en terapia intensiva y que está ya con algún tipo de úlcera por posición. ¿Ustedes van a hospitales también a tratar a estos pacientes? Pues fíjate que ahorita sí. Ahorita yo tengo una colega que ella es intrahospitalaria y ya trabaja en el hospital general. Cuando ella necesita, yo voy. Pero hay otros doctores que son muy cerrados, que no confían en la fisioterapia y pues ahorita por lo pronto tenemos las puertas cerradas, ¿no? El abrir las oportunidades para que ese tipo de especialidades entren a lo mejor a los hospitales, que nosotros nos hagamos de un equipo multidisciplinario, porque sabemos que a lo mejor el geriatra o el médico internista o el médico que está a cargo del paciente que está hospitalizado, que está en casa, etcétera, no tenemos a lo mejor una formación en manejo de este tipo de heridas. Y es importante apoyarnos de otras personas. Hay enfermeras, hay en este caso fisioterapeutas, dermatofuncionales que pueden ayudar a nuestro paciente a recuperarse, porque muchas veces no nada más el paciente se muere porque tenía un EBC. O sea, puede iniciar la complicación del paciente desde tener una herida de cúbito y que se infecte y que le dé una sepsis y que no le dimos un tratamiento, un manejo adecuado, ¿no? La fisioterapia dermatofuncional viene desde hace mucho, pero aquí en México se podría decir que es relativamente nueva. Es por eso que ahorita los médicos no están así como, bueno, las nuevas generaciones sí, pero las antiguas generaciones sí, como que están totalmente cerradas al área de fisioterapia dermatofuncional, incluso a la fisioterapia, ¿va?
¿Por qué? Porque muchos prefieren, por ejemplo, vamos a entrar un poco en el tema de cirugía plástica. Hay muchos médicos cirujanos estéticos que prefieren mandarlo a spa a la paciente que mandarlo a una fisioterapia dermatofuncional, donde a lo mejor ya con el spa se puede recuperar en 6 meses, pero con nosotros ya va a empezar a, por así decirlo, volver a su vida diaria en 3 o en 4 semanas. Qué importante eso que comentas. Y otras preguntas que hacía o que nos encontramos por ahí es, si yo tengo una cicatriz que no es reciente, a lo mejor ya me pasó hace unos 6 meses, un año o varios años como tal, ¿hay algo para mí? O sea, ¿hay alguna oportunidad o tiene que ser herida muy reciente para mejorar la función como tal? Sí se puede tratar cicatrizaciones que sean antiguas, pero dependiendo, si tu cicatrización está funcional, ni la toques, o sea, así déjala. ¿Por qué? Porque es una cicatrización que está bien, pero si a lo mejor y tú dices, ¿sabes qué? Tuve una cortada, por ejemplo, en el abductor del pulgar y no me permite, cuando tuve mi sutura, no me permite hacer mi abducción del pulgar bien, ahí entraríamos nosotros, te podrías ir con un fisioterapeuta rehabilitador, como tal, ¿no? Rehabilitador. Pero un fisioterapeuta ahí ya entraría para la cicatrización, para que sea más movible, ¿no? Porque muchas veces en el abductor, por ejemplo, suelen ser cicatrizaciones muy, muy atróficas, que no te permite el movimiento. ¿La fisioterapia dermatofuncional tiene como etapas o lo pueden manejar como etapas? ¿Puede ver al paciente en el antes, o sea, en el preoperatorio, en el trans y en el postoperatorio como tal? ¿O solamente se encargan de las puras cicatrices? No, también podemos ver el pre y el trans. Que en el trans ahorita, pues volvemos a lo mismo, todo el mundo está cerrado porque como un fisioterapeuta va a entrar en un transoperatorio donde yo acabo de ver algo y tienen miedo en que nosotros lo vayamos a perjudicar, pero al contrario, vamos a beneficiar al paciente. ¿Por qué? Porque su cicatrización va a ser mucho más segura y menos riesgo en que vaya a correr algún peligro de infección. Aparte, también la inflamación que se genera por cualquier tipo de cirugía va a bajar. Lo que tocamos ahorita, o el tema, lo que estuvimos hablando, casi todo va enfocado al bienestar del paciente, pero también ven la parte estética, por ejemplo, celulitis o alguna otra cosa que la paciente, porque normalmente la que se acerca más por ese tipo de cosas son las mujeres, pero aunque también el hombre pues, lo deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué parte de la estética ustedes pueden ver? Pues te podemos ver desde una estría. Nosotros trabajamos la estría bajo una inflamación. También podemos tratar la celulitis por medio de radiofrecuencia, pero nosotros usamos un termómetro para ir midiendo la temperatura, que tiene que estar en una temperatura la radiofrecuencia para que pueda darte el efecto que quieres en la celulitis. Pero también hay un problema, una patología que muchos no conocen, que se llama lipedema. Es de las células de la celulitis que se inflama y estas células de grasa se llegan a inflamar al grado en el que pues apachurran toda la piel o se van entre medio de la piel y hacen hasta abajo el músculo. Entonces empiezan a crecer hasta que el paciente puede perder el movimiento. Esto es una patología que hasta hace poco se conoció como patología. Antes no se conocía como patología. Y eso también lo vemos porque también, quieras o no, pues es algo estético y es una patología, es una enfermedad que va a tener mediante la celulitis, ¿no? Qué bueno y qué importante que no nada más en la parte funcional del paciente, sino en la parte estética que pues a todos nos interesa, ¿no? Vernos bien, estar bien, primero para nosotros, ¿no? Primero para nosotros, después para nuestras parejas como tal. ¿Cómo nació la Asociación de Fisioterapeutas Dermatofuncionales? ¿Cómo te interesó en crear una asociación como tal? Yo tomé mi primer diplomado en el 2019 y terminé el 2020 mi diplomado. Yo ahí me empecé a meter mucho, todavía estaba estudiando yo. Era media pandemia. Ahí yo me empecé a interesar mucho por conocer el área de la fisioterapia dermatofuncional, porque aquí todavía era reciente en México. Entonces ya me empiezo a meter. Hasta hace poco tuve una reunión, ahora en junio
mayo, junio, tuve una reunión con unas amigas y hablando entre nosotras, o sea, a ver, ¿qué ramas hay aquí en la fisioterapia? O sea, ¿por qué no crece? Entonces, aquí en Sonora, está infestado de puro fisioterapeuta manual ortopédico o puros terapeutas deportivos. Entonces, somos contados los fisioterapeutas que hay de otras ramas. Entonces, se me ocurrió ahí mismo hablarlo con mis amigas y decirles, ¿qué les parece si empezamos a brindarles un poco más de información, a lo mejor de la fisioterapia dermatofuncional, que es lo que nosotros estamos más enfocadas? Ya empezamos a hablarlo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer una comunidad. Al día siguiente me tomaron a loco, o a lo mejor y pensaron que sí iba a ser, pero en más tiempo. Y al día siguiente yo hice el Instagram y nunca pensé que fuera a crecer tanto a los que somos ahorita, que iba a tener tanto apoyo de personas que no son de aquí de Sonora, que son de México, de allá del sur. Y la verdad es que ahorita mi asociación somos 240 afiliados. Fíjate. Que ahorita ya estamos dándonos a conocer. Pero hay que buscar el beneficio del paciente. Si encontramos algún beneficio en cualquiera de las ramas de la fisioterapia, de la nutrición, de la medicina, de la enfermería, de cualquier área de la salud como tal, siempre y cuando sea en pro de la salud y el mejoramiento del paciente, pues tarde que temprano esto tiene que pegar, ¿no? Porque sí, no, la verdad es que muy poco me ha tocado a mí ver como médico alguna asociación como tal que se dedique a este tipo de casos, ¿no? La verdad es que antes los dejaban a los pacientes ahí como que el que le medio supiera cómo manejar las escaras y eso. Entonces, el que ustedes estén manejando ese tipo de padecimientos, el pie diabético, mejorar la piel, etcétera, pues la verdad es que esto van a ir a coadyuvar al tratamiento médico, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a los pacientes, a tus pacientes? Algo que siempre les digo. Cuando tengamos una herida abierta, lo principal es lavarlo, quitar microdacin, quitar el jabón neutro. Bueno, el jabón neutro lo podemos dejar, pero yo recomiendo más que se laven con jabón quirúrgico. El jabón quirúrgico ayuda mucho. Y la solución salina, que la solución salina es, que yo te pudiera decir, es algo fundamental para la herida. ¿Por qué? Porque no te va a deshidratar la piel. Al contrario, yo les digo, tu piel, esa zona de la herida te la tienes que tratar como si fuera tu cara. Te tienes que poner ácido hialurónico, vitamina C, vitamina E y la solución salina. Tienes que dejarlo humectar, tienes que cuidarla perfecto, tienes que pues tratarlo con un fisioterapeuta dermatofuncional para que se vea y veas mejor esa piel y que a lo mejor y tu cicatrización en una úlcera muy grande no se note tanto y que vuelva su tejido normal pues a ser funcional. Claro, no, y la verdad es que a nosotros en el área de urgencias nos llegan, créeme que nos llegan con todo, nos llegan con mayonesa, con café, con todo lo que tú te imaginas que se puede poner en la piel, tomates, de todo se ponen. Pero Erika, si yo soy una persona, yo Ismael vivo allá en la sierra y a lo mejor escuché este podcast y tuve una herida como tal y no tengo acceso ni a microdacin, ni a jabón neutro, ni a la solución salina mucho menos, y estoy a unas 4 o 5 horas de que me atiendan, ¿qué recomendaciones o qué le dirías a esa persona que está lejos y que no tiene acceso a esto? Pues, ahí si me pones contra la espada y la pared porque es que tienes que buscar principalmente algo que no vaya a perjudicar tu piel. Porque tu tejido bueno es el que va a valer para que tu herida cierre. Y si tu tejido no está sano y no está saludable o no está humectado, nunca va a cerrar. Al contrario, va a seguir creciendo. Si tenía una paciente yo, que esta paciente tenía 10 años con su úlcera y dice que empezó súper chiquita, o sea, era así su úlcera. Entonces, la úlcera de ella creció alrededor de toda su pierna. Al momento en el que ella tenía que venir desde allá de su pueblo, de Zaguaripa creo que era ella, y tuvo que bajar aquí a Hermosillo, venía cada 2 semanas a hacerse curaciones. Y siempre yo le decía, ¿sabes qué? O sea, tienes que llevarte de una vez, o sea, todo tu kit para que todo tu tratamiento, lo que yo te estoy haciendo aquí, tienes que llevártelo para allá.
ella entró caminando en punta y salió caminando normal. Ok. Todavía tenía su úlcera. O sea, su úlcera era gigante, o sea, en toda su pierna. Pero el caminado de la persona ya se miraba muy diferente. No era la misma. O sea, mejoró toda su actividad como tal, ¿no? Y qué bueno. Pero aquí entonces iría a no se ponga nada, no se aplique nada, lávense si tienen agua purificada, aunque sea con agua purificada, y váyanse a recibir atención, ¿no? Pues agua purificada de preferencia y jabón neutro es lo único que yo te puedo recomendar. Y no te pongas microdacin, no te pongas alcohol, no te pongas agua oxigenada, porque lo único que vas a hacer, pues vas a deshidratar más tu piel y vas a hacer que crezca más. Vuelve a lo mismo. Claro. Oye, Erika, ¿y dónde te puede encontrar la gente que quiera ir contigo, que tiene una herida, que tiene una escara, que tiene una úlcera o que tiene una lesión en la piel y que necesita atención? ¿Dónde te pueden encontrar? Me encuentro aquí en Hermosillo, Sonora. Tengo 2 ubicaciones. Una estoy en Celtara, frente al CIMA, y otra estoy por la Nayarit, 168A, entre Cuernavaca y General Piña. Pues muchas gracias. ¿Algo más que le quisieras decir a la gente que te está escuchando? Cuiden sus heridas. Y a los doctores también, ¿no? Porque aquí también el mensaje va para los médicos. ¿Qué les puedes comentar? Que confíen en nosotras. O sea, que confíen, que abran las puertas, que vean que la fisioterapia dermatofuncional es una rama que no va a empeorar a tu paciente, va a beneficiarlo y va a hacer que su recuperación y todo tu trabajo como médico sea mejor y que no tengas ninguna crítica, porque hay algunos médicos que temen a que nosotros lo vayamos a perjudicar y que digan, oye, ¿sabes qué? Es que fui con esta fisioterapeuta que me recomendaron y pues de qué sirve, ¿no? Mejor la sigo mandando a mi espada de confianza. Pero ahorita lo que yo te puedo decir es que la fisioterapia dermatofuncional está muy avanzada y es una de las ramas que yo creo que va a sobresalir mucho en 2 o 3 años más. De hecho, es lo que estoy buscando con mi asociación. Ahorita todas las fisioterapeutas dermatofuncionales se están yendo a Brasil a poder hacer su especialización. ¿Por qué? Porque aquí en México no hay una especialización de eso. Pues Erika, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por darnos tu tiempo. Suscríbanse a los canales también de la licenciada en fisioterapeuta Erika Ahumada. Erika, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, suscríbanse al canal y seguimos pendientes, seguimos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.